Seguimos con Jorge repasando el otro tema, también muy importante, la señal política que dio el gobierno hoy, o por lo menos así se interpreta, entre esta foto que vamos a ver ahora, Jorge, del presidente reunido con 12 integrantes de la Corte Suprema. Bueno, yo te diría, Juan, que hoy la jornada arrojó dos imágenes bastante interesantes para analizar y desglosar, hasta desde un punto de vista gráfico, te diría, ¿no? Sí. Y bueno, acá el trabajo que han hecho nuestros productores y editores lo terminan de reafirmar. Esta es la fotografía del almuerzo que hoy compartieron en la Casa Rosada Macri, Marcos Peña, Germán Garabano, ministro de Justicia, con dos integrantes de la Corte Suprema, el presidente Rosenkrantz, la vicepresidenta Hayton, Elena Hayton. Y tres ausencias de un lado, y te diría que había otro tanto del otro. Esto fue previsto. ¿Cuál era la escena que se habían imaginado? Esto fue una apuesta que hizo el gobierno, supuestamente como para darle una bienvenida al nuevo presidente, con un carácter institucional. Sí. Estaba previsto que estuvieran los 5 integrantes de la Corte y que de este lado, además de quienes vemos, que estuvieran 2 de los articuladores judiciales más importantes, José Torello y el famoso Pepín Simón. Sí. ¿Los invitaron y no fueron los otros 3 jueces? Exactamente. No fueron. No fueron. Entendieron que no era el momento. Hay algunos temas que tienen al gobierno como contraparte, en particular la sensible cuestión de el recálculo de las jubilaciones, que es un tema que está en la Corte en este momento, que la Corte va a fallar antes de fin de año, y según algunos indicios, y lo hemos publicado este domingo en la edición del diario, podría ser adverso al gobierno. Entonces, estos jueces se escudaron en que no era el momento de juntarse con una de las partes involucradas en uno de los fallos, pero en cualquier caso son excusas. Acá lo concreto es que la imagen demuestra una fractura de hecho dentro de la Corte Suprema, con una minoría que está cercana al gobierno, encabezada por Rosenkrantz, particularmente un hombre que puso el gobierno y cuyo ascenso a la presidencia de la Corte fue en alguna manera con sintonía del gobierno, y Elena Hayton, que sigue en la Corte un poco de prestada, porque recordemos que ya cumplió la edad en la que tendría que jubilarse. Se hizo una interpretación un poco extraña de la norma y continúa. Entonces está en una situación condicional, ¿no? Los 3 que no estuvieron integran lo que hoy el gobierno denomina, tomándose de un tuit de la semana pasada de Julio Piumato, el sindicalista de los judiciales, que habló del trío peronista. Hablamos de Lorenzetti, Rosati y Maqueda. Bueno, Maqueda fue senador peronista. Maqueda fue senador, Rosati también, Lorenzetti no está claro, pero en cualquier caso le sirvió un poco esta imagen para decir hay una nueva mayoría que es muy reactiva al gobierno en este momento. ¿Por qué razón? Y acá hay un juego de intereses, naturalmente. Rosati acompañó el ascenso de Rosenkrantz para desbancar a Lorenzetti. Pero él entendía que esa nueva conducción debía ser más colegiada y en todo caso reconocerle a él algún tipo de ascendencia. Rosenkrantz no lo hizo, hizo un par de movidas en forma autónoma. Eso resintió la situación con Rosati. Lorenzetti ya tenía un poco de ánimo de venganza porque lo habían corrido y se formó una alianza inesperada entre Lorenzetti y Rosati, al cual se plegó Maqueda. Con lo cual hoy hay un frente difícil para el gobierno que se expresó la semana pasada en 2 cuestiones relevantes. Una, dándole un aumento del 40% a todos los trabajadores judiciales, incluyendo jueces y empleados de los tribunales. El segundo fue la cuestión de la prisión domiciliaria de Checolás. Votaron los 3, en estos 2 casos votaron los 3 juntos y los otros 2 aparte. Y hoy, mientras se preparaba el almuerzo, los otros 3 otra vez votaron una restitución de fondos a la provincia de La Pampa, en la misma línea que cuando empezó el gobierno de Macri, o antes de que empezara el gobierno de Macri, se había reconocido una deuda mal liquidada a 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y San Luis. El gobierno está muy preocupado por esta situación, no porque el gobierno tenga que administrar la Corte, pero sí tener una interlocución razonable. En algún momento ese vínculo era Lorenzetti, para bien y para mal. Estaba claro cómo era el juego, ahora ha perdido los actores y eso le genera una preocupación enorme. El fallo
sobre la cuestión previsional le puede generar un agujero fiscal significativo al gobierno en un momento, como veíamos recién con el senador Rosas, que están buscando ajustar los números al mínimo posible, ¿no? Claro. Ahora, ¿le salió mal entonces al gobierno? Querían que Rosenkrantz encabezara la Corte, pero ahora están en minoría. Claramente esa jugada le salió mal y esta foto, este almuerzo le salió peor, porque esto era una imagen destinada a ser una cuestión institucional y lo que terminó exhibiendo es una corte minoritaria muy pegada al gobierno y 3 actores ausentes que en el mismo día terminan haciendo un fallo que le va a traer un costo fiscal al gobierno adicional. Creo que es una situación delicada, el propio gobierno lo reconoce así, hay preocupación por este nuevo trío que tiene una actitud en principio de confrontación. Digamos también que en cualquier momento los actores pueden volver a moverse y poder realiarse y armarse mayorías distintas. Está todo muy volátil, pero esto lo que genera en el gobierno es una profunda imprevisibilidad. Antes yo te diría que, como te decía antes, para bien o para mal, la interlocución era Lorenzetti. Lorenzetti llevaba, traía, articulaba, pisaba los temas hasta que había mayoría. Esa etapa se terminó y ahora hay imprevisión. Bueno, al descubierto la interna de la Corte nada menos y estaba pensando si más allá de la posición de cada uno, ¿no es también un plantón institucional? ¿No pueden ni siquiera compartir un almuerzo? ¿A tal punto llega el maltrato entre ellos que no pueden sentarse en la misma mesa? Yo te voy a decir que el argumento... ¿No se hablan, no se cruzan? No, se reúnen una vez por semana, se encuentran allí. Inmediatamente después del relevo de Rosenkrantz por Lorenzetti, la situación fue muy tensa, hubo un par de acuerdos de reuniones donde el clima era muy malo, inclusive uno, recordarás, donde trascendió que Rosenkrantz le reclamaba a Lorenzetti que le había vaciado el sistema de información, el famoso SIG, que produce contenidos para los medios, información judicial. Hubo un retruque de maltratos. De Lorenzetti retribuyéndole a Rosenkrantz. Ahí Rosati se corre, lo deja muy expuesto a Rosenkrantz, porque dice que fue una jugada individual de Rosenkrantz y ahí se empieza a realinear. Con lo cual, hoy la situación adentro es muy difícil. Los argumentos por lo que hoy no fueron era esto. Dijeron que como era institucional correspondía que fueran el presidente y la vicepresidenta y ellos se corrieron. Pero bueno, la realidad es que está muy agitado políticamente la Corte en este momento. ¿No? Qué pena que una institución central para nuestro país, para todo país, haya personalismos o cuestiones personales y no puedan superarlas y sea un trato profesional, ¿no? Bueno, y yo creo que estamos todos en el medio acá también. Exactamente, estamos todos en el medio y en primera línea te diría que está todo el Poder Judicial que abajo de la Corte trata de otra grieta en la Corte ahora. Exactamente, interpretar cómo son estos juegos, porque hay que decirlo, durante el largo periodo de presidencia, los 11 años de Lorenzetti, era el vector que ordenaba, algunos más cercanos, otros no tanto, pero ordenaba el Poder Judicial. Hoy eso está en ebullición y hacia abajo se percibe esta dispersión claramente. Bueno, Jorge, el otro tema es el acuerdo, en principio, el acuerdo entre gobierno, empresarios y sindicatos para que haya un bono para fin de año de hasta 5.000 pesos. Exactamente. Era un decreto también. Bueno, esta es la segunda imagen que se vio hoy, un poco, te diría, no improvisada, pero no con gran espectacularidad. Se sentaron el ministro Sica, el secretario de Trabajo Jorge Triaca, con representantes de los gremios, con representantes de los empresarios, para lo que yo te diría que es, así como el presupuesto, decía, es el presupuesto posible, la imagen de hoy fue el acuerdo posible. Muy tomado con pinzas, lo que se conversó allí fueron 3 o 4 aspectos. En primer lugar, la institución de un bono de 5.000 pesos a cobrarse, la mitad en noviembre, la otra mitad en enero, puesto en un decreto que no puede ser de cumplimiento obligatorio porque la situación de las empresas es muy disímil, con lo cual van a buscar una manera de poner de un bono de hasta 5.000 como para que los que no puedan paguen menos
No dice ahí qué pasa con los que no llegan a pagar, pero se instituye un poco esta idea, los empresarios dieron su aval, con lo cual esperan que se genere una especie de criterio general que la mayoría de las empresas traten de pagar el bono. Vamos a ver cómo queda reflejado y cuál es la respuesta de las empresas. El segundo punto importante que se trató allí tiene que ver con el tema de los posibles despidos. Ahí la letra es más ambigua, hay que ver cómo lo refleja este decreto que va a salir. Lo que se habló allí fue establecer una instancia intermedia por el cual cualquier empresa que vaya a despedir trabajadores en el plazo que vaya desde el decreto hasta marzo, deba informarle previamente a la Secretaría de Trabajo que va a despedir porque no está en condiciones de mantener el puesto de trabajo. Y allí se supone que la Secretaría de Trabajo va a tratar de articular alguna respuesta, que habrá que ver cuál es, si son los famosos repro, que son una sustitución, un complemento salarial, o qué manera encuentran para tratar de evitar que estos despidos se produzcan. Con lo cual todavía tenemos que ver cómo cierra esta cuestión. Hay como un ánimo común de tratar de acotar el máximo posible la cantidad de despidos que se puedan producir de acá a marzo. El otro tema que se trató fue paritarias. Disculpame, ¿y se cobraría cuando en diciembre se cobra la mitad de estos 5.000 pesos? Lo de los bonos serían la mitad en noviembre, a cobrarse de diciembre con el sueldo de noviembre, y en enero, calculo que serían de febrero cobrándose el de enero. Bien, 5.000 en tanto la empresa pueda pagar 5.000. Exactamente. Puede ser 4.000, 3.000, lo que pueda la empresa. Por eso, expresarían, hay que ver cómo está después en el decreto, la CGT dijo, vamos a ver cómo está expresado, lo expresarían en un hasta 5.000 pesos. Perfecto. Se habló del tema paritarias, allí el gobierno dijo las paritarias o las reaperturas para tratar de actualizar un poco, quedaron desfasados de la inflación, es un tema en el cual no nos metemos. No se meten ahí. No se meten, es un acuerdo entre privados con los gremios. Y el otro punto que tiene que ver con el posible levantamiento del paro, recordá que la CGT había hablado de un paro para la última semana de noviembre. De 36 horas. De 36 horas. Sí. Previo, pocos días, 2 o 3 días antes de la cumbre del G20, bueno, la CGT se fue diciendo que iba a esperar la letra chica del decreto, que quedaba en suspenso, y si la letra chica del decreto convencía, en el Consejo Directivo iban a resolver levantarlo. Pero no está levantado, está en suspenso. La impresión sería de que si no hay ninguna trampa en el medio, lo van a levantar. Estaban yendo a este paro sin un gran ánimo estos sectores, ¿no? Que son en general los más dialoguistas. Lo tenemos acá a Daer y Acuña, que son los dos que quedaron del anterior triunvirato, hoy un dúo que conduce esto. De afuera de esto quedaron el moyanismo, Palazzo, o sea, los gremios más combativos, pero este sector que estaba con poco ánimo, incluiría el transporte y demás. Me da la impresión de que encontraron un poco el argumento, el elemento para decir no hagamos paro, no estaban con un gran entusiasmo en ese sentido. Y el bono no es remunerativo, no suma para vacaciones, para aguinaldo, para nada. No, es un pago único, condicionado por la situación particular. Ha habido otros años en los que se apeló a este mismo recurso, pero es no remunerativo, exactamente. Muy bien, muchas gracias, Jorge. A vos, Juan.